C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en una emisión más de C7 Letras. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada lunes les agradece su preferencia. Y ya sabe que a través de la multiplataforma de C7 podemos llegar hasta la facilidad o la accesibilidad donde usted se encuentre. Ya lo sabe que este programa va dirigido hacia las masas. Así es, a las masas encefálicas. Y en esta ocasión nos acompaña un muy buen amigo y sobre todo un devoto de la investigación y de las letras, que vamos a platicar sobre un tema que sin duda alguna usted ya conoce. Si no, quién fue el personaje, sí al menos verá que tiene calle, pues nombre de calle, nombre de biblioteca o inclusive nombre de municipio. Miguel, buenas tardes, bienvenido a tu programa. Hola Samuel, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Qué bueno que está con nosotros, Miguel. Oye, Miguel, fíjate que hay hombres, mujeres en general, que tienen el mismo nombre que las calles de Jalisco, o inclusive tienen bibliotecas, o tienen escuelas, o vamos, un edificio de carácter social que ostenta ese nombre. Y el personaje que esta tarde nos concierne, pues cumple con esos requisitos. Y estamos hablando naturalmente del maestro Basilio Vadillo. ¿Quién fue Basilio Vadillo? Basilio Vadillo fue un político, una persona muy multifacética, digámoslo así, que exploró los campos de la política, la literatura, el periodismo, la docencia, por supuesto, la educación, y que en todos ellos, digamos que lo hizo de manera genial, porque sus aportaciones ayudaron mucho a una etapa de México que fue la transformación hacia las instituciones. A ver, Miguel, ¿cuándo nació o dónde nació el personaje Basilio Vadillo? Sí, Basilio Vadillo nace el 15 de julio de 1885 en una población que está en el sur de Jalisco, llamada Zapotitlán, que hoy lleva su nombre, Zapotitlán de Vadillo, ¿no? Sí, así es. ¿Nace ahí en qué condiciones? En condiciones, mira, en general las condiciones del pueblo son precarias, ¿no? Y la familia Vadillo Ortega no van a ser la excepción. Su padre fue comerciante y pues los hermanos de Basilio y Basilio en su infancia se dedicaron a lo que fue el comercio. Pero la inquietud o lo inquieto que fue Basilio Vadillo desde joven, desde niño, pues lo llevaron pues a otros niveles, ¿no? A estudiar pues, a salirse de su pueblo. La formación de la familia de Basilio Vadillo, ¿cómo estaba compuesta? Eran 11 hermanos. Ah, caray, no Sí, había eran tele. varios hermanos, sí. Basilio Vadillo era el más joven, el más chico de todos ellos. ¿Sí? Sí. ¿Alguno de los hermanos del maestro Vadillo estudió? Tengo entendido que no. ¿Fue el único? No, que fue el logró? único. Pero a pesar de que no estudiaron, hubo uno de ellos que fue con el que Basilio se entendió más, que fue Celso. Y Celso fue con el que se quedó con el comercio familiar y que además también se convirtió en presidente municipal un tiempo de Zapotitlán. ¿Ah, Cosa sí? que, sí, así es, cosa que le valió pues que lo encarcelaran inclusive, ¿no? No le fue muy bien políticamente. O sea que podemos creer que de alguna forma Celso, el hermano de Basilio, fue quien le empezó a abrir los ojos en cuanto a la vida política, a la acción social. Es una parte, yo creo que sí. O sea, es la formación que recibe del hermano, pero también las condiciones en las que nace, ¿no? La familia, en particular pues Basilio Vadillo. Y como te digo, Basilio Vadillo se caracterizó por ser un hombre muy inquieto y muy listo, muy inteligente, ¿no? Entonces, como que fueron esos los elementos para que Basilio Vadillo, desde muy pequeño, se saliera de Zapotitlán. Sus primeras letras las recibe en el pueblo en el Sí, cual ve así la es. luz. Ajá. ¿Y después va a dirigirse a estudiar alguna carrera? Se va al seminario a Colima, por invitación del padre Sevilla. Como era la usanza, tenemos que Exactamente, reconocerlo. exactamente. Sí, porque pues estamos hablando de que pues Zapotitlán aún sigue siendo un pueblo muy pequeño, entonces imagínate, hace ya más de 100 años, pues no se prestaba, ¿no? Para que, no había en las instituciones para que Y Basilio no ve las Vadillo- condiciones para una educación. Así es, entonces se va a Colima, al seminario, pero sus biógrafos coinciden como que no estuvo muy a gusto ahí, ¿eh? Pues no era su vocación. No, claro que no, pero de reconocer pues que sí le sirvió bastante esa formación en cuanto al académico, pues. Desde ahí empieza ya, por ejemplo, estudiar latín, que sabemos pues que Basilio Vadillo fue un políglota, ¿no? Así es. Y entonces desde ahí empieza él a formarse. ¿Cuánto tiempo dura el seminario, lo sabes? Dura aproximadamente, si mal no recuerdo, 2 años, no resiste mucho él ahí. ¿Y de ahí qué decide hacer? De ahí se regresa a Zapotitlán Ajá.
Y ya en Zapotitlán empieza ahora sí ya a hacer de alguna manera el Basilio Vadillo, que lo que empezó a caracterizar, porque le dan la dirección de la escuela primaria del municipio y empieza a transformar, ¿no?, la educación ahí, porque inclusive a la gente mayor le da clases en las noches. Él abre un turno nocturno en su pueblo para que los hijos de los papás de los alumnos vayan ahí Entonces él empezó a dar clases. sí, a los 17 años. Digamos, ¿no existe todavía la normal como para que lo hubieran formado? No, bueno, sí existía, pero Ajá. en esa etapa de su vida, Decir aventarse al ruedo con lo que sabe. así es. Y entonces, él con el tiempo, inclusive también ahí, hace funda un periódico, El Discípulo. Ah, Y ese periódico, llega también, inclusive aquí a la ciudad de Guadalajara y a la sí. ciudad de Guzmán. Y Zapotitlán, obviamente. De Colima no se menciona nada, si llegó a circular allá, pero de los 3 municipios sí. Y fíjate qué interesante, Miguel, el nombre del periódico, El Discípulo. Sí, Una clara referencia a la formación que tuvo como seminarista, pero a la vez lo que implica ser un discípulo. O sea, él se claro, reconocía como un aprendiz todavía de lo que quería hacer en su vena poética a exactamente. través de la literatura, vamos, el Sí. periodismo. Muy bien, entonces continúa. Tenemos aquí un maestro que tiene 17 años y está interesado en la formación, pues digamos, de la gente que por el tiempo y las circunstancias, pues si no había tenido una formación elemental, era prácticamente imposible que se lograran formar. Sí, claro. Pues, de hecho, quiero pensar que la mayoría de los niños del municipio de Zapotitlán, pues en cuanto Analfabetos. sí, y pues, se dedicaban 100% al trabajo. Entonces es un esfuerzo muy interesante el que hace Basilio Vadillo, porque él entendía que un arma para poder cambiar, para poder transformar el orden de ideas de cosas, pues era la educación. Y no lo va a dejar desaprovechar. Entonces vamos a tener ahí que ya sabe que la educación sí es la solución. Sí, claro. Y después de esa formación, ¿qué continuó en su vida, Miguel? Se va a Colima, ¿no? Regresa a Colima, Regresa, pero oh, ya, pues. sí, está brincando. Tiene una relación odio-amor entonces. Sí, pero ya no al seminario, ya ahora sí se Ajá. mete a la escuela normal. Ajá. Y bueno, pues, se vuelve un alumno destacado, con un excelente promedio, y además un excelente orador. ¿Ah, Sí, sí? sí, sí. Todo el tiempo, yo tengo ahí discursos de él muy buenos, muy interesantes. Cuando fue diputado, ¿sí? Ujú. Y se nota inmediatamente que era un excelente orador. Entonces, eso que te comento, sus buenas calificaciones y su poder de oratoria, le van a valer para que el gobernador de entonces, de apellido de la Madrid, que viene siendo tu abuelo, el que fuera presidente de México, don Miguel de la Madrid, siendo gobernador, lo beca para que se vaya a la Ciudad de México, a la escuela ya, a la normal de México, pues, ¿verdad? Para que se vaya a estudiar allá. Y estando ya en la Ciudad de México, se mete de lleno a la vida cultural y también a la vida política estudiantil. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Fíjate que algo interesante que vale la pena precisar es que el maestro Vadillo fue uno de los primeros que vieron el cine como una poderosísima arma de difusión del conocimiento. Claro. Entonces él decía que a través del cine podíamos llegar a las masas y a través de ello pues tratar de incentivar el conocimiento, el estudio, o vamos, destruir la ignorancia y la superchería que toda su vida el maestro pues quiso dejar a un lado para que la gente abriera los ojos a las frías pero necesarias ciencias del conocimiento muchas veces. Sí, fíjate que eso que tú comentas es muy importante porque él le toca ser gobernador poco más de un año, gobernador de aquí del estado. Basilio Badío, sí. Sí, el maestro Basilio Vadillo. Y una de las cosas, de las ideas que él traía era precisamente eso, que a través del cine se lograra incrementar pues la educación. ¿Sí? A ver, Miguel, entonces nos quedamos en que está Basilio Vadillo becado en México, Ujú. va a tener una participación activa en movimientos estudiantiles políticos, va a destacar en sus estudios y ¿qué sigue con ello? A él le toca ya en lo que es la Revolución Mexicana, le toca terminar sus estudios en 1913, cuando En el de la 13. Huerta Ujú, sí, es presidente de México. ujú. Entonces él, inquieto, como siempre, y ya con la formación que traía de la escuela normal, él y un grupo de amigos deciden lanzarse ya a la revolución. ¿Sí? Entonces ellos se van al puerto de Mazatlán porque se supone que ya se iban a encontrar con Álvaro Obregón. ¿Sí? Pero
las conciencias ya no se dieron porque resulta que Álvaro Obregón tenía que llegar a la Ciudad de México. Sin embargo, ese grupo de amigos, ¿sí? Ya se declaran obregonistas, ¿no? Ajá. Y es ahí donde va a iniciar ya Basilio Vadillo todo el problema de andar pues en la política. Y te digo, se define desde un principio como obregonista. ¿Basilio Vadillo va a tomar las armas? No. Bueno, dicen sus biógrafos, tomó las armas como la palabra como un arma, ¿no? Ah, Sí, pero no la entendiendo metralla, eso. pues, No, y la bala y la pólvora, no. No, jamás. Él jamás Apoyó a está metido. través de manifiestos. Sí. Él va a apoyar fundando periódicos. Por ejemplo, el Monitor Republicano es uno de ellos. Es el órgano de difusión del obregonismo. Y era el responsable. Sí, de hecho, él le hacen esa encomienda. Por sus capacidades, por sus conocimientos, es el que le hacen esa encomienda de que funde ese periódico. Después de eso, ¿qué sigue en su vida? Pero si me lo permites, vamos a ir a una pausa. Claro. Y enseguida regresamos para continuar hablando de este hombre que es más que una calle. Y fíjate, fue gobernador del estado de Jalisco y para la mayoría a veces pasa desapercibido. En unos minutos más regresamos con usted. Continúe con nosotros. C7 Letras. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos platicando con Miguel López sobre este personaje que no únicamente tiene nombre de calle o de primaria, sino que es toda una leyenda, pero también las leyendas tenemos que entenderlas desde su lado humano. Y estamos hablando sobre Basilio Vadillo. Y nos quedamos, amigo Miguel, en cuanto a que Basilio Vadillo ya se declaró obregonista y él va a defender la causa a través de la pluma, el periodismo, los manifiestos y va a comenzar esta lucha social. Sí, así es. Después de que te comentabas, pues ya de que decide él aventurarse en lo que fue la Revolución Mexicana y debido a los buenos contactos que tuvo en Colima, el gobernador en turno lo manda citar para que se vuelva su secretario de Educación. Entonces, pues también igual, va a ser una figura muy polémica que va a dividir opiniones en Colima. De hecho, hasta inclusive actualmente pues también tú vas a la ciudad de Colima y dices Basilio Vadillo y hay gente que te va a decir que fue un gran hombre y otra, la parte conservadora, no lo pueden ver. Lo satanizan. Sí, lo satanizan, así es. ¿Por qué lo satanizan? Bueno, porque él tenía una orden muy clara, ¿no? Que era que la educación fuera laica, ¿no? Esa fue la encomienda, la consigna que le hacen a él, ¿sí? Entonces, obviamente, estamos hablando de que las escuelas primarias, en su mayoría, las tenía el clero. Y eso va a provocar un choque muy duro en el estado de Colima entre Basilio Vadillo y la gente del clero y la gente conservadora, pues, o la parte burguesa, ¿no? Como dice esa versión apócrifa del Quijote, con la iglesia hemos topado, Sancho. Así le pasó a Vadillo. Entonces, empieza a hacer una serie de reformas que van a ser bien admitidas por el pueblo en general, pero insisto, esa parte es la que lo va a estar marcando constantemente. Porque se le ocurrió hacer valer la educación Sí, así es, laica. o sea, sí, por supuesto. Entonces también en una de esas visitas que da Venustiano Carranza y Álvaro Obregón a la ciudad de Colima, se encuentran ahí en lo que es el Teatro Hidalgo. Sí. Hicieron una convención ahí y para no variar, Basilio Vadillo saca sus dotes de orador. Es el maestro de ceremonias, ¿verdad? Claro, casi, por casi, supuesto. Sí, y además de eso también, Carranza y Obregón ya tenían conocimiento plenamente de quién era Basilio Vadillo. Ya sabían de sus capacidades y de su lealtad, porque es otra de las características que van a definir a Basilio Vadillo, la lealtad. ¿Sí? Un hombre de principios, un hombre leal, Claro, por y un supuesto. hombre comprometido. Sí, por supuesto. Entonces tú sabes que una persona así nunca va a ser, o va a ser gente de choque siempre, ¿no? Sí, o es amada o es odiada, Así definitivamente. Así es. Y bueno, le va muy bien en Colima, pero esa visita que dan estos personajes que te digo de la historia, lo van a jalar ya al círculo cercano de la familia, como se le llamó la familia revolucionaria. Lo van a jalar y se lo llevan, o sea, va pues a la Ciudad de México y es ahí donde empieza a fundar periódicos y también logra ser diputado.
O sea, que ya se empezaba a conformar para el caudillismo. Claro. Ya lo estaban armando para que fuera un caudillo más. Sí, sí, claro, sí, sí. Entonces funda periódicos. Sí, 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 así es. Pero antes de eso, bueno, estuvo pues siempre ligado al periodismo, pero una etapa muy importante de él, que aparte él disfrutó mucho, fue estando siendo diputado en la 28, 27 legislatura, ahorita no recuerdo cuál fue, cuál de esas dos. Entonces fue diputado. Sí, 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 fue diputado y estaba el ala de Carranza, o sea, ya ahí políticamente ya estaban bien definidos el carrancismo y el obregonismo. Ajá. Pues por el ala carrancista está Luis Cabrera y por el ala obregonista está Basilio Vadillo. Entonces se dan unos debates, dos personas muy, muy importantes, como Luis Cabrera y como Basilio Vadillo. Pues dos titanes. Sí, claro. Y se dan unos Los entres ahí. claro, fuertes, ¿no? Y y finalmente ya Basilio Vadillo pues empieza ya su carrera como política, pero aquí ya en el Estado. Aquí Ya. llega en calidad de Gobernador. ahí nomás. Sí, así es, ya. Él desde antes pues siempre tuvo contacto con la gente de Jalisco, Claro. aunque se le liga mucho a Colima, Sí. pero bueno, por cuestiones de política él nunca va a dejar de tener contactos con gente de aquí de Jalisco. Entonces llega a ser gobernador del estado. Sí, llega a ser ¿Cuánto gobernador. tiempo estuvo como gobernador, Miguel? Estuvo aproximadamente un año, 2 o 3 meses, aproximadamente. ¿Y se sabe qué hizo en ese año, 3 meses? Sí, mira, por ejemplo, allá para la zona sur de Jalisco Ujú. y para la zona me parece que de Ocotlán, entonces la zona del sur de Jalisco y de la zona de la Ribera, pues, si mal no recuerdo, Sí. se van a ver beneficiadas esas dos zonas principalmente porque empieza a crear carreteras. Pero es bien curioso porque fíjate que él organiza a la sociedad para que la sociedad se involucre en ese proyecto de crear carreteras, de conectar a los pueblos, ¿no? Y un problema que han tenido todos los gobiernos es la falta de dinero. Entonces lo que él hizo fue también, en conjunto con la iniciativa privada de ese tiempo, juntar dinero y juntar mano de obra para poder empezar a hacer las carreteras, a crear carreteras. Un innovador hasta para conseguir los recursos. Sí, pues, sí, para claro, la o sea, época, sí hay que muy entenderlo. adelantado, ¿no? Esa es una de las cosas que... ¿Y por qué nada más duró un año, 3 meses en el gobierno? Porque choca con el grupo sunista. ¿Sí? O sea, el grupo sunista fue el que lo apoyó para que él fuera gobernador. Ujú. Pero ahí ya con el tiempo chocan, empiezan a tener sus diferencias políticas y ese mismo grupo sunista lo desafuera. ¿Sí? Ujú. Y ya se retira. Pero también otra cosa importante que hizo como gobernador fue un congreso para maestros. ¿Sí? Se adelantó un poco a lo que Vasconcelos hizo como... Secretario de Educación, pues Sí. en la SEP. Sí, pero ¿te acuerdas que hizo las brigadas culturales? Algo Así es. Ah, bueno, Basilio Vadillo ya las había hecho antes aquí en Jalisco, esas brigadas. O sea que no fueron de Vasconcelos realmente la creación. Bueno, se le achacan a él, ¿no? Y la historia sí lo va Lo va a reconocer siempre. y eso nadie lo va a cambiar, pero la supuesto. realidad es que Basilio Vadillo lo hace antes aquí en Jalisco. Y tú mencionabas lo del cine, Sí. la importancia que tiene el cine y que le da Basilio Vadillo. Imagínate en ese tiempo cómo eran las cámaras, cómo cargar todo eso para poder irte, no sé, a una escuela de aquí Sí, o sea, de la capital. Empezando, ¿cómo tenías que cargar? Para empezar a conseguir Sí, el aparato de Así entrada. es. Y segundo, poner las condiciones para poder ver la película, Ujú. que no era nada sencillo en comparación pues a este momento. Ujú. Qué innovador, sin duda alguna. Sí, O sea, sí, un amante sí. de la tecnología al servicio de la educación. Sí, sí, sabía, pues, ¿no? La importancia del cine. De hecho, hay una anécdota, que hay tú sabes, de este cineasta ruso, Eisenstein, sí. Ujú. Él, tengo entendido que Basilio Vadillo, nada más eso no lo puedo asegurar, pero tengo entendido que Basilio Vadillo, estando ya de Embajador, ¿no? Ujú. hizo los trámites necesarios para que llegara aquí a México, precisamente para eso, para que él para que, entendiéndolo así, Basilio Vadillo, pienso yo, ¿no? Fuera A filmar una película. claro, y al final la película que hizo fue muy extraordinaria, pues, ¿no? Sí. Sí, entonces siempre fue muy, muy interesado por todo, como tú dices, por todos los temas de la tecnología. A ver, acabas de mencionar un punto interesante, Miguel. ¿Por qué estaba en Rusia, Mm, maestro Basilio Vadillo? ¿Cómo llega a Rusia o por qué tiene que irse a Rusia? Él tuvo varios cargos diplomáticos. Ujú. Él, precisamente de aquí se termina su periodo, o lo terminaron pues su periodo, y se regresa a México a buscar
qué iba a hacer, ¿no? ¿Qué era lo que seguía? Y lo nombran embajador en Noruega. Es su primer país donde Plenipotenciario en Noruega. Así es. Llega a Noruega. Estuvo también en Dinamarca, en Rusia, y su último país fue Uruguay, ¿no? Sí. ¿Y el maestro Basilio Vadillo, Miguel, fue casado, formó familia? Sí. Él, de hecho, se casa estando embajador allá en Noruega. ¿Ah, sí? Sí, se casa con Elsa Poulsen. Sí. Y de ella lo mandan a Rusia, y en Moscú nace su hijo mayor, que ya tuvimos pues el gusto de conocerlo, a Björn, ¿no? Basilio Vadillo Poulsen. O sea, que nació en Moscú. Así es, Björn es nacido en Moscú, y también está su otro hijo, Leonardo, y su hija Elsa. Leonardo ya falleció, pero Elsa, ¿cómo son las cosas, no? Basilio Vadillo se casa con una noruega, y Elsa, su hija, se casa con un noruego. Ah, mira. Y vive allá en Noruega, la hija. Entonces, quedan 2 descendientes del maestro Basilio Vadillo. Así es, y los nietos, claro. Los nietos, naturalmente. Sí. Oye, Miguel, y cuando hablamos, por ejemplo, del maestro Basilio Vadillo, pues tuvo una muerte temprana. ¿A qué edad muere? 50 años. ¿Y muere siendo embajador plenipotenciario en Uruguay? Así es, en Uruguay. ¿Se sabe la causa de su fallecimiento? No se sabe. Se habla solamente de que le dio un paro cardíaco, pero así... Sí, no, y también para la época, y más como siendo un personaje, pues de alguna forma, con tantos matices en la política nacional, sin duda alguna también había que mantener cierto hermetismo en torno a la vida y muerte del personaje. Sí, por supuesto, porque estamos hablando de que acababa de cumplir los 50 años, tenía escasos 15 días, y se dice que era una figura, un hombre sano, fuerte. Entonces, por eso es que a muchos sorprendió su muerte, ¿no? Su fallecimiento. Sí, así es. Oye, Miguel, y una de las facetas quizás más conocidas del maestro, que es mucho decir, es como literato. Así es. Y bueno, él publicó una de las novelas que forman parte de este canon Jalisco en torno a la vida y la revolución. Vamos, el hombre y la tierra, el hombre ante el cacique, vamos a ponerle también así. Y hablamos del campanario. Sí. ¿Qué onda con esa novela? Fíjate que esa novela estuvo guardada, digámoslo así, por muchos años, por parte de la familia, sí. La viuda de Björn, no sé por qué razones no quería publicarla. Y finalmente, en el año de 1985, la familia decide hacer la publicación, y se hace en Plaza Ijanés, y fue me parece, un tiraje de 100 ejemplares, casi para la familia, ¿no? Entonces fueron 100 más o menos el tiraje. Si me permites, Miguel, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos para continuar hablando sobre este personaje, vida y obra de don Basilio Vadillo. C7 Letras. Y seguimos hablando sobre vida y obra de Basilio Vadillo y nos quedamos, amigo Miguel, hablando sobre El Campanario. ¿Qué onda con esta novela? Esta novela, fíjate que mencionábamos al principio del programa que fue multifacético Basilio Vadillo. Y una de ellas pues, fue la literatura, ¿no? Pero en todas sus facetas tenía un mismo o como un objetivo único, ¿no? El ayudar pues a divulgar las ideas de la revolución. Entonces el caso de la literatura no es la excepción. La novela del Campanario trata precisamente, es una novela primero decirte, de corte costumbrista, que trata sobre los cacicazgos, ¿sí? En el sur de Jalisco. De un pueblo del sur de Jalisco, sí, ¿verdad? De un pueblo del sur de Jalisco, sí es. Sí, allá por la zona que nosotros le llamamos la zona del Bajo, Venustiano Carranza, Tonimán, Zapotitlán, Ciudad Guzmán, etcétera, ¿no? Y precisamente, o sea, es tan descriptiva esa novela porque porque Basilio Vadillo padeció todo eso. Cuando tú lees su biografía y luego lees la novela del Campanario, te vas a dar cuenta. Los paralelismos que hay. Sí, claro, así es. Y además también una cosa que tuvo siempre Basilio Vadillo desde su infancia fue pues el apoyo a los indígenas, ¿no? Siempre estuvo muy presente eso. Porque sí, convivió mucho con... O sea, siempre tuvo causa indigenista muy marcada. Sí, claro. Entonces, esa novela habla mucho de esa parte, de la zona, de los indígenas, pues, allá de la zona sur de Jalisco, cómo eran maltratados, cómo eran sobreexplotados, cómo el cacique, y que finalmente eso es real, pues, o fue real, era el que ponía las leyes.
Ahorita, por ejemplo, se puede hablar de que hay códigos, leyes, etcétera, que por los que todos nos tenemos que normar, ¿no? Claro. Quizá en ese tiempo también no lo dudo, pero No eran del dominio público. no. Entonces, como que cada cacique tenía su propio, digamos, y gobierno, sus propias leyes, porque era bien curioso que en una hacienda eran leyes, cambiaban por las leyes a otra, ¿no? O sea, era algo muy personal. Y señala precisamente eso Basilio Vadillo, de cómo eran castigados esta parte de la población y cómo precisamente esas condiciones difíciles, esas condiciones precarias, de insalubres, de pobreza y demás, cómo provocaron que se levantaran en armas estas gentes, ¿no? Cómo es que se involucraron en la revolución. Tomaron justicia por su propia mano. Claro, claro. Y bueno, te digo, es de corte costumbrista, y se editó mucho tiempo después, pero se puede ubicar como novela de la revolución. Sí, meramente, digo, me queda muy claro los personajes, los conflictos que menciona, pues son los mismos conflictos que vamos a encontrar tratados de otro modo, por ejemplo, con Azuela. Sí, Es así una parte, es una parte quizás complementaria para entender todo este movimiento. Sí, ahorita que mencionas a Mariano Zavala y, por ejemplo, a Martín Luis Guzmán, una cosa de las que yo noto la diferencia con Basilio Vadillo es que hacen mucho énfasis, tanto Azuela como Martín Luis Guzmán, hacen mucho énfasis en que hablan mucho de la bola, o sea, que la gente ya decía, yo me voy a la bola, pero, Sí. no, pero te hacen ver como que era un desconocimiento, una ignorancia total. Sí, Y acá Basilio Vadillo no, o sea, a pesar de que el indígena o el campesino era pues, analfabeta, entendía perfectamente a qué se metía la revolución. Es algo que yo vi sí, las brincas que las diferencias. diferencias. Sí, sí, sí. Pero es lógico entenderlo. Basilio Sí. Vadillo lo que estaba tratando de comunicar era que la gente estuviera informada, Claro. que adoptara como propio los postulados de la revolución Sí, e ir a cumplirlos. Entonces, de alguna forma tenía que demostrar ese espíritu de alguna forma más dogmático, claro. cosa que no sucede con Azuela, por ejemplo, o Martín Luis Guzmán. Que también tienen obras geniales. No, digo, no podemos negar su lugar, pero como cada uno de estos maestros Sí. van a tocar el tema desde De diferente diferente ángulo, manera. ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces la novela del campanario la vamos a ver publicada más o menos en la década de los 80, digo, En la mitad, sí. en la década de los 80, con un tiraje de risa, Sí, 100 ejemplares. 100 ejemplares. ¿Por qué 100 ejemplares, Miguel, sabes? El propio hijo de Basilio Vadillo, Bior. el licenciado Bior Basilio Vadillo Paulsen, me dijo que era por cuestiones económicas. ¿Ah, sí? Ajá. No sé, digo, yo lo dudo, pero... él así Bueno, me pero lo entonces dijo. Basilio Vadillo no fue un hombre de recursos. No, a pesar de que tuvo cargos, digámoslo así, importantes, se sabe que al momento de morir no dejó una herencia. No dejó herencia. No, sí, no. Es más, de hecho, cuando él sale de aquí como gobernador, tuvo que ir con sus amigos de Ocotlán para que le prestaran dinero y poder ir a la Ciudad de México. ¿Cómo? Así a ese nivel, porque se habla de que inclusive siendo gobernador se bajó el sueldo. Eso lo menciona su secretario, Ujú. don Jesús Ibarra, porque Sí. él fue su secretario aquí en Jalisco. Y dice él que se bajó el sueldo y que el momento de salir de gobernador dejó las finanzas sanas. Entonces estamos hablando de una persona muy comprometida. No, y además que fue un hombre bueno porque tú recordarás que en aquella entrevista que tuvimos con Bior, nos hizo una alusión de que su madre, la madre de nuestro amigo Bior, le dijo, tú vas a seguir este camino, lo que has determinado, pero no quiero que utilices el nombre de tu padre como un trampolín político. Así es. Digo, palabras más, palabras menos, esa fue la Así es, cuestión. sí. Lo que tienes, sácalo con tus propios medios. No uses el nombre de tu padre. Sí, así es, eso es totalmente cierto. Y quiero pensar que la señora Elsa le hizo esa recomendación para que siguiera el ejemplo de su padre, ¿no? De quién fue Basilio Vadillo. Sin duda Quiero pensar alguna. que es por ese lado. Oye, amigo, pero bueno, ya hablamos un poco de este personaje y hay que precisar que ocurrió uno de esos milagros literarios que de vez en cuando nos siguen sorprendiendo. Y es que tú encontraste una novela inédita de Basilio Vadillo. Sí, así es. A ver, platícanos de eso. Sí. Fíjate que yo estando investigando a Basilio Vadillo, sabemos pues que hay muy poco material biográfico de él. Yo tengo, por ejemplo, la biografía de don Otón Villela Larralde,
que es una biografía no muy extensa. Tengo algunos artículos que se han escrito sobre Basilio Vadillo en Colima, pero son así sueltos, pues no es propiamente... No hay una biografía, no hay un corpus serio. Hay uno, tengo entendido que hay uno que escribió alguien del INER, de la Ciudad de México, de apellido Serrano, que ese sí es parece que es muy completo. ¿Verdad? Tampoco se hizo mucho tiraje de eso. Entonces, realmente no hay mucho documentos pues, acerca de Basilio Vadillo. Y pues a mí siempre me llamó la atención la figura de Basilio Vadillo. Desde que empecé con estos menesteres de las letras, me llamaron la atención los escritores que estaban muy ligados a la política. Digo, todos los escritores tienen su parte política. De alguna manera, claro. Pero con las características de Basilio Vadillo. ¿Sí? Entonces, las coincidencias, como tú dices, las coincidencias de la vida, es que yo conozco unas personas en Zapotitlán, por conducto del maestro Cayetano, estamos hablando de la maestra Lupita Ayala, que conoce a la familia de Basilio Vadillo. ¿Sí? Entonces, para eso te estoy hablando que pasaron años, no fue de un día para otro. Me llevó esto que te estoy diciendo de lo de la investigación, pues unos 4 años, más o menos 5 años. Y se da esta coyuntura, digámoslo así, de que justo cuando yo le digo a Cayetano, al maestro Cayetano, de que estoy ya decidido a empezar a hacer ya en forma la biografía, él agarra su celular, habla a Zapotitlán de Vadillo con la maestra Lupita Ayala, y estaba su nieto ahí en Zapotitlán, el nieto de Basilio Vadillo, Julián. Y en ese rato nos fuimos, estamos hablando que son 2 horas. Sí. Y en ese rato nos fuimos a Zapotitlán, el maestro Cayetano y tu servidor. Me entrevisto con Julián, me deja su tarjeta y me dice que le hable para que o que sí que me comunique con él para que me presente a su papá, al licenciado Bior. Al hijo de Basilio Vadillo. Sí, así es. Hablo con Bior, hablo con el licenciado Bior y él me dice que ya sea que yo vaya a la Ciudad de México o él vaya a Zapotitlán, porque seguido no han perdido pues el contacto con la tierra. Zapotitlán. Sí, así es. Y se da lo segundo, me tocó ir a Zapotitlán a conocerlo, ¿sí? Y le platiqué de mi proyecto, le llevé lo que yo tenía más o menos armado y todo eso, y estuvimos hablando cerca de 4 horas sobre Basilio Vadillo. Al principio el licenciado reticente, sí, claro. Sí, ¿no? Y al final de la plática me dice, oye... A lo mejor eras carrancista, fíjate. Sí, sí, posiblemente. Y ya al final de la plática quedamos ya como muy buenos amigos y me dice él que tiene una novela inédita de su papá. Chan, 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 chan. Sí. Yo no le quise insistir en ese momento de que me la mostrara, ni mucho menos, porque nunca me gustó ser así tan insistente, pues tan incisivo. Y de él solo nació decirme que me pasaba la novela. Me dice, es que Miguel, te entrego a ti la novela para que tú veas con quién la publicas. Solamente te voy a hacer una recomendación. Con la iniciativa privada, nada. Que sea una institución pública. Tú ya sabes cómo hacerle. Y fue ya que... Entramos en comunicación, amigo. Sí. Sí, la verdad de las cosas es que es una de esas publicaciones que no solamente te sientes orgulloso, sino que sabes que es un gran esfuerzo, porque estamos aportando algo a la vida cultural, a la vida literaria, no solamente de Jalisco, Miguel, sino a nivel nacional o inclusive internacional. Con esta novela que forma parte de la colección Libros Raros y Documentos Inéditos, que vale la pena decirlo que es el segundo de los tomos que publicamos, pues tenemos a bien tener la novela La Sortija del Encomendero. Sí, así es. ¿Te platicó Björk un poquito sobre las condiciones de la novela? ¿Por qué su papá nunca la publicó? ¿O algo en torno, Miguel? Björk es muy, muy reservado. Sí. Tienes que estar mucho tiempo con él para que te vaya soltando información. Entonces, en ese sentido, como ya es algo muy, muy personal, así lo veo yo, es por eso que no menciona nada acerca de eso. Yo quiero pensar, es mi hipótesis, que esa novela estuvo guardada en primera instancia por el mismo Basilio Vadillo y segundo por la familia, porque trata sobre la muerte de Álvaro Obregón. Yo también lo creo. Estamos hablando de que Basilio Vadillo ahí, digamos, se desahogó, pues. Yo creo que siguen
o no la publicaron en su tiempo porque seguían frescos todavía los clamores. Sí. Miguel, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para continuar hablando sobre La Sortija del Encomendero. C7 Letras. Y gracias por continuar con nosotros en esta parte final del programa C7 Letras. Estamos platicando con Miguel López Barajas sobre esta novela inédita, La Sortija del Encomendero, escrita por el maestro Basilio Vadillo. Miguel, ¿qué onda con la novela? Podemos clasificarla actualmente como un thriller policíaco. Sí, claro. Es una obra que tiene suspenso, tiene asesinatos, tiene detectives inclusive, y un espíritu, bueno, como se escribía en la época. Un tanto barroco, pero sobre todo guardando mucho las formas para no decir cosas que pudieran dañar susceptibilidades. Sí, así es. ¿Qué onda, Miguel? Cuando leíste la novela, ¿qué impresión tuviste o qué? Fue subiendo así como de nivel, ¿no? Porque ya al final de la novela es cuando empieza ya la parte más compleja, yo quiero mencionarlo así, la parte más difícil, que creo yo que se puso a escribir Basilio Vadillo, cuando ya el ala conservadora que estaba en el poder y la iglesia empiezan ya a tramar, pues, ¿no? Sí. La muerte de Álvaro Obregón. Entonces tuve yo digamos, como mis altibajos, ¿no? Pero ya la parte final fue la que tuvo más impacto en mí. Sí, no, la verdad es una novela sumamente bien escrita, una novela que se lee muy sencillo, tampoco es una obra que tengas que invertirle muchas horas. Y es una novela que sin duda alguna va a marcar, pues espero, un parteaguas para conocer un poco más sobre la vida y obra del maestro. Y yo pienso, Miguel, que esta novela del maestro Basilio Vadillo estuvo en el cajón y quizás no la sacaron a relucir por dos cuestiones. Una, que probablemente el maestro terminó la novela y no le dio tiempo de corregirla o afinarla. Digo, la novela en sí es prácticamente perfecta en su forma. Y la otra es que seguían los ánimos calientes por la muerte de Obregón. Y además estaba pisando callos muy, muy grandes. Estamos hablando no solamente de altos jerarcas por parte de la iglesia, sino que inclusive hasta el mismo clero, el clero secular, gente devota. Bueno, marcaba toda una serie de posibles inculpados en este asesinato. La verdad de las cosas, Miguel, yo creo que es una obra que vale mucho la pena que se conozca, y más que es uno de nuestros prohombres. Y aquí la pregunta retórica, Miguel, es, si sabemos tantas cosas que aportó a la educación, a la sociedad, al formador de las instituciones, que eso también es sumamente interesante, ¿cuál es el desconocimiento o por qué el desconocimiento hacia Basilio Vadillo? Fíjate que en vida Basilio Vadillo, a pesar de que era un tipo, me atrevo a decirlo, genial, que era una persona multifacética, que era una persona, como te lo comenté hace rato, leal, ¿sí? Sumamente vertical también. Nunca pudo estar, y a pesar de que estaba en el círculo del poder, de alguna manera lo tenían marginado. Prueba de ello son dos circunstancias que yo te voy a mencionar. La primera, que no termina su periodo como gobernador. Sí. Y Álvaro Obregón no lo sostiene como gobernador. Él todavía, cuando llega a la Ciudad de México, él estaba esperanzado a que lo recibiera su jefe político, Álvaro Obregón, porque él se ampara, ¿no? Y pierde el amparo, pero él todavía insiste con Álvaro Obregón para que lo regresaran como gobernador del estado. No se dio, o sea, políticamente lo hacen a un lado. Y a toda persona que piensa, a todo ser humano que es inteligente, en la política no crees tú que va a ser algo muy bien visto, ¿no? Y es por eso que lo deciden mandar como embajador a Noruega. Porque en política una forma de alejar al enemigo es mandándolo fuera, ¿no? La piedra en el zapato. Sí, a lo mejor si mandas a un escritor, algún pintor, no sé, es un premio, pero un político no. El político tiene que estar dentro de la jugada. Y él lo sacan mandándolo como embajador. Entonces, es una figura, Basilio Vadillo, que siempre estuvo de alguna manera marginado, ¿sí? Entonces, cuando él muere, creo yo que por eso es parte, pues, de ese desconocimiento, ¿sí?
de que nunca lo quisieron reconocer como como lo que fue realmente, pues, ¿no? Como el gran aportador de las ideas para el México del siglo XX. Es un ideólogo por Fue, completo. lo fue de lo que fue el PNR, de hecho. Oye, Miguel, ¿y dónde están los restos de Basilio? Están en la Rotonda de los Hijos Ilustres del Panteón Hidalgo, en la Ciudad de México. Ah, o sea, se trasladaron desde Uruguay para acá. Sí, así es. Y ahí está su tumba. ¿Sabes si se trasladaron en calidad de político diplomático o ya después la familia tuvo que traerlos? No, fue en calidad de político, de diplomático, sí, así es. Oye, Miguel, tú que has tenido la oportunidad de convivir más con nuestro amigo Bior, a quien le mandamos un cordial saludo, ¿qué te platica del padre, del hombre de familia? Lo conoció muy poco. Él tenía, si mal no recuerdo, 9 años cuando su padre muere, cuando muere el profesor Basilio Vadillo. Pero aún así, sí lo marcó, ¿eh? Él habla de una persona, un padre cariñoso, que el poco tiempo que tenía para ellos, porque tú sabes que la política te absorbe bastante, Sí. te platicaba de la anécdota de que él, por ejemplo, Bior veía cómo eran las 6, 7 de la mañana y veía cómo se iba su papá a la ciudad de Cuernavaca, porque ya tenía su casa de campo, Plutarco Las Calles, que era el caudillo, pues, y que ya regresaba muy noche. Entonces estamos hablando que no tuvo mucho Vamos. contacto, pero el poco que hubo lo describe como una persona genial, como un hombre bueno, como tú lo señalaste, y que a pesar de que no estaba, siempre estuvo muy atento a la familia. No, y padre, por ejemplo, que la esposa, la viuda, ella se encargó de mantener viva la imagen de Basilio Vadillo, pues con los hijos. Y me encantó eso que nos precisó, que ella les puso como sus hijos, una de sus principales obligaciones era que no iban a buscar nada por el nombre del papá, que por sus medios tenían que luchar para conseguir lo que quisieran, Sí. siempre y cuando fueran cuestiones pues éticamente aceptadas. Sí, y yo creo que lo siguió al pie de la letra el licenciado Bior. Sí, sin duda alguna, un hombre íntegro, un hombre derecho en todo sentido lo digo. ¿Qué edad tendrá el licenciado Bior, el hijo de Basilio Vadillo? Aproximadamente tiene como 88 años. Cerca de los 90 años ya está, y es Cerca un de los hombre con una 90. integridad y una claridad mental Sí. envidiable, francamente lo digo. Y también decir que pues muy ligado todavía a la tierra de su padre. Seguido va a él a Zapotitlán. Pues habrá que ver qué más se puede hacer en homenaje o al menos un reconocimiento y sobre todo la difusión, porque fíjate, Miguel, Zapotitlán de Vadillo, Ujú. y la mayoría de las personas ignoran quién es Vadillo o por qué Sí. se llama Vadillo o a cuál Vadillo se refieren. Sí. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, hay una primaria Ujú. en la cual pues lleva ese orgulloso nombre, Basilio Vadillo, que es una de las primarias que marcaron generaciones Aquí en la aquí en capital. Guadalajara, sí, claro, no únicamente de estudiantes, sino de prohombres, gobernadores, intelectuales. Pero lo que hablábamos, Miguel, pues Guadalajara en esta circunstancia geográfica y la población que tenía, todo el mundo tenía alguna relación con esta primaria. Sí. Sin duda alguna, una labor muy interesante. La pregunta, Miguel, ¿quedas satisfecho con esta obra? No, yo creo que se tiene que trabajar más la figura de Basilio Vadillo. Ujú. No, es ¿No has solamente- armado la biografía que tú crees? No. Falta mucho trabajo por hacer. Eso. Y esto es nada más, digamos, una pincelada, ¿no? De lo que se puede hacer sobre Basilio Vadillo. Se tiene que rescatar esta figura de este reconocidísimo escritor, político y demás jalisciense. Profesor, sí. Además, Profesor. era un hombre políglota. Claro. Sí. Hablaba, me parece que Bior nos decía, entre 5 y 6 idiomas, que Sí. hablaba con fluidez. Naturalmente el latín le sirvió muchísimo, Por pero supuesto. al menos escribía y leía en ruso, por ejemplo, en cirílico, que bueno, Ajá. Bior nos decía que él se le hacía eso sorprendente porque sí llegó a ver ese tipo de documentación por su padre. Sí. Fíjate cómo, insisto, cómo todo el tiempo nunca dejó de formarse Basilio Vadillo. Cómo desde su infancia hasta su muerte siempre estuvo muy preocupado por su formación, tanto política como su formación Intelectual. personal, intelectual, así es. A cada país que llegaba se preocupaba y se ocupaba por saber la historia, ¿no? de ese lugar donde estaba, pues. Y su lengua además también. Es por eso que también eso le valió mucho para que se haya hecho, creo yo, políglota, ¿no? Claro, sin Y lo duda inquieto que alguna. fue siempre Basilio Vadillo. Sí, además era un hombre que, bueno, por lo que sabemos, gracias a Bior, pues cada vez que tenía oportunidad no solamente se reunía con la gente, vamos a llamarle clave intelectual en el país en el que se encontrara, sino conocer la vida y costumbres, conocer la historia, la literatura. Y un hombre tan inquieto no podía ser de otra manera. Claro. Sin duda alguna, un hombre que trasciende y que marcó las fronteras para diferenciar
entre el caudillo que tomaba las armas y el caudillo que tomaba el periódico, la pluma y los libros para generar revoluciones, Miguel. Sí, sí, un último dato ¿Sí? es que para los que tengan la oportunidad de visitar el Kremlin en Moscú, según me dijo el licenciado Bior, hay un óleo sobre Basilio Vadillo, que lo tienen ahí en el Kremlin, por el puesto pues de embajador, Mira, ¿verdad? entonces tenemos una razón más para visitar Rusia entonces. Así es. Pero sobre todo, gracias a usted porque nos acompaña a través de la multiplataforma de C7 y también decirle que si usted está interesado en adquirir, pero sobre todo en leer esta novela, La sortija del encomendero, que forma parte de la colección de la Secretaría de Cultura, libros raros y documentos inéditos, podrá adquirirla en la librería Azuela, que está a un costado del exconvento del Carmen en la Avenida Juárez. Y créame, es una novela que vale la pena que la tenga y sobre todo para conocer un poco más, Miguel, sobre este personaje y agradecerte públicamente el rescate que hiciste y sobre todo la encomienda que tienes para llevar a mejor término, conocer más y mejor la vida del maestro, del profesor Basilio Vadillo. Muchas gracias. Pero sobre todo gracias a usted. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés y continúe con nosotros a través de la multiplataforma de C7. Y ya lo sabe, los mejores contenidos ocurren aquí en casa. C7 Letras.